¿Qué hay? Buenas tardes. Parece que, bueno, cuando iniciamos, aunque nosotros somos pequeñitos y, bueno, nos ve muy poca gente, pero parece que cuando nos estamos iniciando una batería de programas acerca de los antibióticos, estoy viendo, por primera vez, bueno, pues antiguamente los anuncios de antibióticos y de fármacos en general se recomendaba o se decía que era bajo estricta prescripción facultativa. Ahora, concretamente, en un anuncio de vacunación de gripes, gracias a Dios, es la primera vez y el primer año que esto lo veo, se dice entre las pautas de la gente que debe ponerse, independientemente de que sea cuestionable o no, y que por supuesto hay población de riesgo en cuanto, bueno, pues a personas mayores, ancianas, con problemas añadidos de otro tipo de patologías que sí deben colocarse la vacuna contra la gripe, aunque también he leído el otro día que parece que hay una gripe, este año va a tocarnos la gripe alemana, el virus de la gripe alemana, pero en fin, eso ya lo trataremos en otro programa. Entonces, en este sentido, lo que sí, y aplaudo la decisión de las autoridades sanitarias, en el sentido de que prohibir o recomendar, ya que no se puede prohibir, puesto que cualquiera puede tener acceso a un antibiótico, lo de la automedicación, que está costando tanto a las autoridades sanitarias, al erario público y a nuestra salud en muchos casos, pues una de las pautas que recomienda es que no deben usarse antibióticos. Me parece una idea acertada y desde aquí queremos felicitar al Ministerio de Sanidad o al que haya tenido esa feliz idea y correcta y acertada idea. Bien, hoy nos tocan los betalactámicos, que son un grupo de fármacos de entre los que tenemos las penicilinas y las cefalosporinas. Inicialmente la penicilina, bueno, todos sabemos que fue el señor Fleming, el doctor Fleming, el que la desarrolla en 1928 desde, además, un accidente de laboratorio en un hongo que se le había creado en el laboratorio, el penicillium, y desde ahí él lo bautiza como penicilina. Y entonces descubre que es activo exactamente para desarrollar o trabajar contra una bacteria en concreto, el Staphylococcus aureus. Da igual, es un estafilococo, un bicho que nos hace polvo. Nos puede hacer polvo, perdón. A partir de ahí, bueno, pues se desarrolla la penicilina y dentro de las penicilinas, digamos, tenemos lo que es la penicilina, la síntesis natural de las penicilinas, y de todas las penicilinas que desarrolla este hongo, es la que se utiliza en clínica, es la que se utiliza contra las infecciones, en toda la terapéutica infecciosa, antiinfecciosa, se utiliza una forma de esa penicilina natural, que es la penicilina G o la benzilpenicilina. Hasta aquí tenemos la penicilina. En el 1948 es Botzu quien, a través también de un hongo, el Cephalosporium, descubre un componente activo que es la cefalosporina, que asimismo también tiene actividad antibacteriana contra el estafilococo que antes hablábamos. Y a partir de ahí se va a empezar a desarrollar toda la investigación, toda la base de la actual especialidad farmacológica de los antibióticos. A partir de ahí se va a desarrollar, básicamente, inicialmente se desarrolla en animales, también se trabaja con seres humanos, puesto que en aquella época, cuando se desarrolla primero la penicilina, en 1928, la sociedad, el mundo, tenía grandes problemas de las grandes epidemias, que ya no eran epidemias, eran pandemias, que arrasaban a la humanidad, debido a las condiciones de alimentación, a las condiciones de nutrición, a las condiciones de higiene. Entonces, en ese momento, pues por supuesto la penicilina cumple su función de una manera. De hecho, el descubrimiento de la penicilina supone, igual que el descubrimiento de las vacunas, un hito en la medicina, por supuesto. Bien, a partir de ahí se van desarrollando nuevas formas, lo que llamamos dentro de la penicilina, tenemos la forma natural, esa benzilpenicilina a la que me estaba refiriendo antes, o la penicilina G, y bueno, esa es la natural, digamos. Después tenemos las semisintéticas y las sintéticas, que básicamente y actualmente son las que se desarrollan, son las con las que trabajamos. Los betalactámicos, entre los que encontramos las dos familias que son las penicilinas y las cefalosporinas,
Bueno, luego está un tipo, las beta-lactamasas, que no tienen actividad antibacteriana, que no matan las bacterias, pero que sí potencian la acción de la penicilina y de las cefalosporinas. Esto es básicamente así, a grosso modo, sin entrar en darles a ustedes una clase exhaustiva, aburrida de farmacología, más o menos la idea de cómo surgió la actual terapia antibiótica. Desde ahí, de hecho, hoy es la base de toda la antibioterapia. Desde ahí se han desarrollado infinidad de derivados sintéticos, alterando la molécula, concretamente, por ejemplo, en el caso de las penicilinas, se altera la molécula, ¿por qué? Porque en principio la penicilina G, cuando se le colocó una cosa que era la procaína o bien la benzatina, al unirle esas moléculas, al alterar la molécula básica natural de la penicilina G, se convertía en penicilina procaína o en penicilina benzatina. ¿Qué es lo que se pretendía con esto? Que estuviera más tiempo en el organismo. ¿Qué ocurre? Que claro, es la forma de incorporar al organismo estas dos penicilinas, la única forma era parenteral. De hecho, uno de los éxitos que tiene esta forma de administración, que ya veremos cómo se hacen en distintas patologías, cómo se administra, es que es por vía intramuscular y de forma única. Y de forma única. Se hace una sola inyección, salvo en otras patologías, digamos, a largo plazo, en que cada 4 semanas se repite el recuerdo para que haya permanentemente, dependiendo de la patología del paciente, de los problemas infecciosos más o menos graves que pueda tener, o si está sometido a un riesgo grave de infección permanente, en ese caso se pueden instaurar medidas profilácticas que durante mucho tiempo o durante el tiempo que sea necesario se le va haciendo un recuerdo cada 4 semanas, cada mes. Entonces, en principio, esta era la idea. Pero el gran problema es que estamos viendo cómo este tipo de penicilinas solamente las podemos colocar, este tipo de antibióticos solamente lo podemos colocar por vía parenteral, es decir, por inyección intramuscular, y se va trastocando la molécula, se va trabajando a nivel de laboratorio, a nivel de bioquímica, a nivel de investigación, a nivel sintético, se va trastocando la molécula base. Y entonces, de esa forma, se le van colocando radicales o distintos anillos. Bueno, uno de los ejemplos que tenemos actualmente, que además es un fármaco, un antibiótico de elección frecuente en las patologías antiinfecciosas, en las terapias antiinfecciosas, pues por ejemplo tenemos la amoxicilina y la ampicilina. Tienen un grupo amino en la molécula base de penicilina y a partir de ahí se trabaja. ¿Qué pasa? Que eso lo que logra es ampliar el espectro de trabajo del antibiótico base, ampliar el espectro de trabajo de la penicilina. Es decir, el espectro de trabajo sería pues que ataca, que es bactericida contra un mayor número de bacterias, ¿no? Las bases por las que se utilizan la penicilina y las cefalosporinas, ¿cómo actúan? ¿Por qué se utilizan hoy y se seguirán utilizando? Bueno, pues porque básicamente, en primer lugar, tienen una gran acción bactericida, es decir, matan a las bacterias directamente. En segundo lugar, tienen una resistencia a la inactivación y enzimática, con lo cual nos permiten. En otro lugar, el sistema de absorción por vía oral es óptimo, se distribuye bien por todos los tejidos y su vida media, su nivel de vida media en el organismo va cada vez más alto. Eso es lo que nos permite, cuando se produce un tratamiento en el caso de que realmente haya que diagnosticar un tratamiento a base de ampicilina o amoxicilina, pues lo que nos permite establecer un tratamiento de cada 8 horas o cada 12 horas. ¿Por qué? Porque la vida media del fármaco en sangre, la concentración en sangre, actúa durante más tiempo. Esto en principio en cuanto a las penicilinas y a la forma de actuación con las penicilinas. ¿Cómo se eliminan las penicilinas? Bueno, pues las penicilinas... no me voy a quedar solo con las penicilinas, porque al pertenecer las penicilinas y las cefalosporinas a la misma familia, estamos hablando de los betalactámicos, que son la base de todos los antibióticos, o de casi todos los antibióticos que se utilizan ahora, intra y extrahospitalariamente. Independientemente que luego ya veremos que hay combinaciones antibióticas y que hay nuevas moléculas que, bueno, ya iremos viendo en cada una de las familias. Pero en esta familia concretamente van juntos las cefalosporinas y las penicilinas. De hecho, se estudian en el mismo capítulo, puesto que básicamente
tienen, en principio, y vamos a ver la cantidad de infecciones y de afecciones para las que se utilizan, en principio y teóricamente, se supone, y digo que se le supone, esto es como lo de la mili, esa cartilla que tenemos todos de la mili, en la que dice valor se le supone, pero también vamos a ver de los efectos secundarios. Pues bien, estas dos familias de fármacos se eliminan bien, básicamente se eliminan por riñón, gran parte de ellos, y bueno, en un porcentaje bastante pequeño, además se eliminan por riñón sin metabolizar, con lo cual no alteran para nada los problemas a nivel, la fisiología a nivel del glomérulo. Sin embargo, hay una parte, después de que estamos hablando de esa trastocación de la molécula, hay una parte de estos fármacos, puesto que claro, si sabemos que cuando tenemos que un paciente con una insuficiencia renal, es claro que a la hora de establecer un tratamiento con un antibiótico que se elimina básicamente por riñón, entonces ahí tendremos en primer lugar que va a estar más tiempo de vida media en el organismo, puesto que va a tardar más en eliminarse. Y por otro lado, tendremos que tener cuidado, puesto que ya sabemos que hay una serie de reacciones adversas, que hay una serie de reacciones secundarias indeseables con estos fármacos, igual que con todos, por supuesto. Y entonces, en este sentido, hay otro tipo, se ha trastocado la molécula de manera que hay otro tipo de antibióticos, de beta-lactámicos, que se eliminan en un 75% por bilis y en un 25% por riñón. Directamente ya estos fármacos pueden plantear, igual que todos los beta-lactámicos, igual que todos los antibióticos, producen como efecto secundario un problema de diarrea debido a que disminuyen automáticamente la cantidad de bacterias que tiene que llevar el intestino. Y por otro lado, este tipo de antibióticos también produce como efecto secundario alteraciones en la coagulación, dado que al inhibir la síntesis de potasio, debido precisamente a la disminución en el número de bacterias, aquello que hablábamos de la tercera digestión, que no está bien conocida, en la medicina moderna, quizás no está ni estudiada, sin embargo sí se apunta ya en los libros de farmacología, en el sentido de que se sabe que precisamente por esa inhibición en la síntesis de potasio, necesario básicamente para todos los procesos de coagulación de nuestro organismo, y además de eso, para nuestros distintos sistemas, entre ellos el corazón, acordémonos de lo de la bomba sodio-potasio, hay una serie de alteraciones que a lo mejor no son tan obvias ni tan inmediatas, pero que por supuesto, si se instauran en el tiempo, acaban produciendo deterioros. Bien, por otro lado, ¿qué barreras atraviesa? ¿Cómo se distribuye? Porque el éxito de estos antibióticos está en que, en principio, se distribuyen bien a nivel tisular por todo el organismo. Se distribuyen bien a nivel de líquido pleural, se distribuyen bien a nivel de líquido sinovial. Esto yo personalmente no estoy muy de acuerdo, pero eso es lo que dice el libro y mi obligación es transmitírselo. Se distribuye bien a nivel endocárdico, sin embargo, atraviesa mal la barrera hematoencefálica en condiciones normales. Es decir, en condiciones normales, donde no hay ningún tipo de inflamación de meninges, no pasa al líquido encefalorraquídeo. Sin embargo, y ahora que se está hablando tanto de los problemas de la meningitis, sin embargo, en casos de inflamación de las meninges, que son esas membranas que envuelven al sistema nervioso central, sí atraviesa. Y curiosamente, en el caso concreto de las meningitis, por gran negativo, porque además al trastocar esas moléculas, y hablamos de lo de ampliar el número de bacterias, lo que se dice técnicamente ampliar el espectro de acción de estos fármacos, se logró cada vez ampliar más el espectro y coger lo que se llama, hay dos tipos de bacterias. Esto es una definición técnica, las gram negativas, digamos, y las gram positivas. Lógicamente, las gram negativas son las más duras, puesto que el mecanismo de acción de estos antibióticos básicamente funciona a nivel de la membrana de la bacteria a la que quieren matar, a la que quieren destruir, a la que tienen que hacer su acción bactericida. Y trabajan a nivel de membrana. ¿Por qué? Porque es precisamente justo a nivel de membrana donde está la toxina, lo patógeno, lo que destruye, lo que produce y genera todos los procesos
que desencadenan un sistema infeccioso, un problema infeccioso. Entonces trabajan perfectamente a esos niveles, Entonces, cuando vemos que en el caso de las cefalosporinas y en el caso de las penicilinas se distribuyen bien a todos los niveles, en todos los tejidos, las gram negativas hemos quedado que eran las peores en el sentido de que tenían la membrana, ya hemos quedado que era donde estaba la patología seria, donde estaba la toxina, que era la que hacía todo el proceso. Las gram negativas son las que tienen más lípidos y tienen una membrana más dura. Por eso es tan difícil y se consideró un éxito cuando se colocó aquel grupo amino a la penicilina y se vio que actuaba sobre las gram negativas. De hecho, en el caso de las meningitis, tan desgraciadamente de moda ahora, el tratamiento de elección es precisamente este tipo de fármacos, porque cuando se produce el paso al líquido del cefalorraquídeo pasa muy poca cantidad de antibiótico, pero es la cantidad necesaria y justa para arrasar con esas bacterias gram negativas que han causado ese proceso de meningitis. De ahí la razón por la que el gran problema que se plantea con las meningitis, con la batería antibiótica que actualmente se posee, es que el problema se plantea en el diagnóstico, es decir, en hacer un diagnóstico precoz de la meningitis, en adelantarse a la meningitis, en saber que ese niño o esa persona nos está haciendo una meningitis, puesto que actualmente hay la batería antibiótica necesaria para, una vez bien hecho el diagnóstico y haberlo hecho de una manera rápida y adelantándose a los problemas que puede plantear posteriores, siempre y en casi todos los casos, en un porcentaje de más del 99% de los casos, del 99,9% de los casos, se resuelven con la total reintegración del individuo a una vida normal y sin ningún tipo de problema. Y son este tipo de antibióticos los que se utilizan, de los primeros en sus derivaciones a nivel de mucosa. ¿Cuál fue la razón por la que había que trastocar? Porque claro, el problema de las penicilinas que se hacen intramuscular, cuando se quiso pasar a que se hicieran orales, el problema es que cuando metías una penicilina G por vía oral, el problema se hidrolizaba, se producía una hidrólisis ácida en el estómago debido a los contenidos ácidos del estómago. Al trastocar la molécula se consiguió que aumentara la resistencia entre esa hidrólisis, no se produjera y se produjera una absorción oral perfecta, sin ningún tipo de problemas para conseguir esa vida media necesaria para trabajar con todos los procesos, todas las bacterias patógenas. Pero hay una cosa. Hemos dicho antes que uno de los efectos secundarios de este tipo de antibióticos es la aparición de diarreas, porque no son selectivas a la hora de trabajar con la bacteria enemigo y con la bacteria que debe estar en nuestro organismo. Lo que llaman las enterobacterias, que son esas bacterias que están de una forma patológica en nuestro organismo, pero claro, también tenemos bacterias que tienen que estar de una forma natural en nuestro organismo. Cuando vemos que se distribuye bien por todos los tejidos y decimos que se distribuye bien a nivel de líquido pleural, ya sabemos que es la pleura. Si tenemos aquí el pulmón, la pleura son dos membranas que, aunque no tengan un espacio que digamos pudiéramos ver, tienen dentro un espacio virtual, una bolsa, que si hay algún tipo de proceso infeccioso por un estafilococo de neumonía o una cosa de estas, que se haya producido un derrame de alguna manera, un golpe, un impacto, alguna cosa que haya producido ahí algo, un nido de bacterias, bueno, en principio sí que actúa por ahí. En principio sí que actúa por ahí. El problema es que cuando se tratan de una manera indiscriminada este tipo de afecciones, cuando se trata de una manera indiscriminada, al final ese tipo de bacterias nos puede hacer lo que se llama el mecanismo de las resistencias de las bacterias. ¿Cuál es el mecanismo de las resistencias? Hemos visto cómo este tipo de antibióticos, este tipo de fármacos, trabaja a nivel de la membrana de la bacteria, a la que quiere atacar, a la que quiere destruir. Entonces, lógicamente, ¿cómo se defiende la bacteria? Organiza su membrana, organiza como si dijéramos una pared especial específicamente contra ese fármaco, específicamente contra ese antibiótico. Y ya, al tener esa resistencia, incluso podemos llegar a tener lo que se llaman sobreinfecciones por aumento de resistencias. Cuando hablamos de que, bueno, pues cuando se inició la terapia antibiótica
en general con todos y cada uno de los antibióticos con los que trabajamos. Cuando se inició la terapia antibiótica, el 99% del estafilococo aureus, que fue contra el que en principio ese hongo generó lo que llamábamos la penicilina después, y actuaba y se los cargaba perfectamente en el 99% de los casos. Sin embargo, con el uso excesivo y abusivo en muchos casos e indiscriminado cuando se está utilizando este tipo de fármacos, ahora vamos a ver para todos y cada uno de las afecciones e infecciones que se supone que resuelve. En muchos casos sí que las resuelve, por supuesto, pero de una manera puntual. Lo que no se puede hacer es dar, porque son antibióticos de amplio espectro, bueno, pues algo matará, por supuesto. Por supuesto, vemos que se distribuye bien a nivel pulmonar, a nivel de corazón, a nivel de tejidos blandos, para ginecología va muy bien, de hecho son los fármacos de elección en mujeres embarazadas, porque aunque atraviesan la barrera placentaria, todos atraviesan la barrera placentaria, todos este tipo, los betalactámicos, atraviesan la barrera placentaria, perdón, los betalactámicos, atraviesan la barrera placentaria, pasan a feto, por supuesto que pasan a feto, pero es que dentro de toda la batería antibiótica que tenemos, dentro son los menos dañinos para el feto, aun cuando, por supuesto, que sí son dañinos, pero son de elección. Fíjense si serán de elección que una de las reacciones adversas de este tipo de fármacos son lo que llamamos las reacciones de hipersensibilidad, de alergia, digamos, de alergia que pueden acabar en casos de muerte, porque producen un choque anafiláctico. Entonces toda esa descarga acaba matando a la persona. Y entonces, pero fíjense que hay casos en los que, en casos de embarazadas, incluso aunque sea alérgica, se recomienda, además en el mismo libro, desensibilizar a la paciente mediante una administración subcutánea o oral pequeñita, poco a poco, para ir aumentando la dosis. Pienso, desde el punto de vista profesional, como médico, difícilmente vamos a desensibilizar a esa paciente, puesto que tiene esa paciente una sobrecarga renal, por un lado, con el feto que tiene en su útero, y por otro lado también hepática, en el sentido de que tengamos en cuenta que el hígado es el padre de los músculos, y el mayor músculo que en ese momento tiene una señora funcionando en su organismo es el útero. Y si los problemas de alergia, si los problemas de sensibilización, cuando el otro día veíamos cómo en el caso de un trasplante de hígado a una persona que no había tenido en principio, cuando tenía su hígado, aunque estuviera con cirrosis o estuviera muerto, no tenía para nada ningún problema alérgico, cuando se le hizo ese trasplante, se le desarrolló, se le regaló una alergia al cacahuete, a los cacahuetes. Pues bien, básicamente es esto un poco el tema de cómo funcionan este tipo de antibióticos, las penicilinas y las cefalosporinas. Luego tenemos el ácido clavulónico, que es el que se utiliza en casos actualmente ya, se ha tenido que desarrollar, para los casos en los que ya hay resistencias, para los casos en los que ya el paciente no responde como debiera a un tratamiento en el que a esa bacteria en principio sí tenía que haberla matado, sí tenía que haberla destruido, sí tenía que haber trabajado sobre su membrana, pero claro, esa membrana ha desarrollado la coraza y la defensa a nivel enzimático y a nivel de cromosomas necesaria para que ese antibiótico no haga nada. En ese caso lo que se pretende es, para eso se ha desarrollado el ácido clavulónico. ¿Para qué? Para tratar de, dando más dosis de la penicilina o de la cefalosporina, puesto que el ácido clavulónico trabaja bien con las dos, para potenciar la acción de la penicilina o de la cefalosporina correspondiente. En ese sentido ya se sabe cómo esto va creando resistencias. Y si en principio podíamos resolver un problema de una gonorrea, por ejemplo, con una inyección única, de 350.000 unidades, actualmente se está colocando ya 1.200.000 unidades de penicilina en inyección única para que poder atacar a esa gonorrea. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Hay un gonococo, que además, recuerdo, esto ya existía ya en la facultad, le llaman el gonococo Ho Chi Minh. Ese es resistente a todo, a todo.